Vamos a demostrar la siguiente proposición. Si consideramos una permutación distinta de la identidad y que tiene soporte finito, entonces dicha permutación se factoriza en un producto de ciclos ajenos. Por supuesto que es un producto finito. Más aún, esa factorización es única, salvo orden y salvo la forma en que expresemos cada ciclo. Ok. Entonces, vamos a enfatizar un poco el contexto. Lo que tenemos es una permutación sigma que va de un conjunto U, en el mismo conjunto U. Como es una permutación, lo que queremos decir es que es una biyección. Y no importa si el conjunto U es infinito o no. Lo único que necesitamos es que el soporte, es decir, los elementos que al aplicarle sigma se mueven, se transforman en un elemento distinto, si el soporte contiene una cantidad finita de elementos, n. Entonces, por comodidad, llamemos al soporte x y vamos a mantener el número n como la cantidad de elementos de ese soporte. La prueba es por inducción sobre ese número n. Por supuesto que n no puede ser ni 0, porque en ese caso sería la identidad, y no puede ser 1, puesto que una biyección no puede cambiar de lugar un elemento y dejar a todos los demás fijos. Entonces, el primer número para que haga sentido esto es n igual a 2, en cuyo caso pues es trivial. Sigma lo único que hace es intercambiar x1 y x2. Volvemos al mismo asunto. Como es una biyección, pues si x1 lo manda en x2, la única posibilidad que queda para mantener inyectividad y superyectividad pues es que x2 lo mande x1. Ok. Entonces, ya que tenemos nuestra base de inducción, probemos el segundo paso. Es decir, si el enunciado es cierto para todos los números que van entre n y 2, entonces el enunciado es cierto para n más 1. Ok. Entonces, pues en el nuevo soporte, pues lo que va a haber es elementos hasta n y luego xn más 1. Entonces vamos a considerar el siguiente conjunto. Este es un conjunto que se construye de manera especial. Tomamos a xn más 1 y su imagen bajo sigma. Después tomamos la imagen de este elemento bajo sigma, es decir, sigma cuadrada de xn más 1, y así sucesivamente. Esas imágenes las vamos aplicando mientras no repitamos ninguno de los elementos de aquí. Pues, por ejemplo, como xn más 1 está en el soporte, entonces sigma de xn más 1 no es xn más 1. Esos dos son distintos. Entonces al menos sé que el conjunto A tiene dos elementos. Si el tercer elemento fuera alguno de estos dos, me detengo. Ya no sigo avanzando. Pero si es distinto a los otros dos, agrego un elemento. Y así voy avanzando hasta que se tiene que detener el proceso. Hasta que se detiene el proceso. No puedo agregar un elemento distinto a ese conjunto. Ok. Como el soporte es finito, entonces ahí es donde no importa la cantidad de elementos de U, porque como el soporte es finito, este proceso tiene que terminar. Ok. Entonces, bueno, pues nada más para enfatizar el modo de construirlo, lo que estamos pidiendo es que este conjunto A tenga la propiedad de que todos los elementos que aparecen en él sean distintos, lo cual pues es consecuencia del modo en que lo construimos, y no podemos agregar un elemento más porque si lo agregamos ya caemos dentro del conjunto A. Ok. Entonces vamos a hacer algunas afirmaciones acerca de la conducta de estos elementos. La primera observación es que
al aplicarle a este sigma, no puede ser cualquier elemento de aquí, sino tiene que pegarle exactamente a xn más 1. Esa es la primera afirmación. ¿Por qué? Bueno, si suponemos que sigma de L más 1 aplicado en xn más 1 es alguno de esta lista, entonces pues simplemente aplicamos la inversa a los dos lados, y entonces aquí obtenemos sigma de L más 1 menos S en xn más 1 es igual a xn más 1. Pero acabamos de decir que todos los elementos de la lista son distintos entre sí. Entonces, si S es mayor que 0, entonces algún elemento de la lista ya se ve repetido con xn más 1. Y eso es imposible por la forma en que construimos al conjunto A. Entonces, a fuerzas, gracias a que hay división, se tiene que dar esta identidad. Muy bien. Otra cosa que tenemos que observar es que sigma de A pues es precisamente A, ¿no? Por cómo está construido, pues este va en este va en el que sigue, este va y este se regresa. Entonces sigma de A es igual a A. Entonces los elementos del soporte que no están en A, si existe alguno, entonces al aplicarle sigma van a dar exactamente en esos elementos. Una vez más, sigma es una biyección. Y entonces va a tener que mover a los elementos del soporte en los elementos del soporte. Si ya me restringí, si ya vi que los elementos de A van a dar los elementos de A, la única forma de que no se pierda inyectividad es que los de aquí no caigan en A. Y como ya sé que los del soporte tienen que caer en los soportes, entonces a fuerzas caen acá. Si A fuera todo X, pues lo único que estaría diciendo es que sigma de vacío es vacío. Así que de todos modos la identidad es cierta. Ok. Como consecuencia de esta fórmula, lo que tenemos es que el soporte del ciclo, vamos a llamar C al ciclo que está determinado por los elementos de A, precisamente en el orden en el que deben de estar. Entonces vamos a llamar C a ese ciclo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si yo considero la permutación sigma multiplicada por C menos 1? Bueno, esa permutación a los elementos que no están en A, pues lo único que les hace es lo que les hace sigma. Entonces, a los que están en X menos A y a los que están fuera del soporte, pues nada más les aplica lo que hace sigma. Ahora, ¿qué ocurre con los que están en A? Sigma lo manda una casilla para adelante y C menos 1 lo regresa. A este sigma lo manda una casilla para adelante y C menos 1 lo regresa. Entonces quiere decir que el soporte de esta cosa contiene los n más 1 elementos y hay que quitarle los elementos de A, que son el e más 1. Es decir que el soporte de este bicho tiene menos que n elementos. Entonces, por hipótesis de inducción, C menos 1 sigma se factoriza en este producto de ciclos ajenos. ¿De acuerdo? Así que sigma se escribe como el producto de estos ciclos ajenos. Recordemos que queremos decir con ajenos que el soporte de cada uno de estos no se toca entre sí. Ahora aquí hay un pequeño abuso en la escritura, ¿no? Bien podría ocurrir que esto es 0 y entonces C menos 1 sigma
pues no tiene una factorización de ciclos ajenos porque es la identidad. Pero pues en ese caso de todos modos nos quedaría que sigma es igual a C. Y ya quedó. Entonces con esto lo que hemos demostrado es la existencia de dicha factorización. Ahora vamos a ver la unicidad. Ok. Para ver la cuestión de la unicidad, vamos a hacer las cosas un poco más platicadas. Supongamos que sigma acepta dos factorizaciones en ciclos ajenos, ¿no? Aquí hay S ciclos ajenos y aquí hay R ciclos ajenos. E insistir en que cada ciclo, el soporte de este, es ajeno al soporte de todos estos. De la misma manera acá. Entonces, como esos soportes son ajenos y la unión de esos soportes me tiene que dar el soporte de sigma, entonces el soporte de alguno de estos, vamos a pensar en el de C1, se tiene que conformar por el soporte, por la unión de los soportes de algunos bichos de acá. Ahora, el problema que eso tiene es que los elementos de C1 forman un ciclo. Si yo tomo elementos cuya conducta forma ciclos distintos, entonces no pueden coincidir las acciones de sigma para las dos factorizaciones. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que forzosamente el soporte de C1 tiene que estar contenido por completo en el soporte de alguno de los elementos, en alguno de los ciclos de la otra factorización. Digamos que está contenido en C'I. Pero como sigma se comporta de la misma manera, pues entonces no puede estar nada más contenido. Tienen que ser exactamente iguales porque hacen lo mismo en los elementos de cada uno de ellos. Si los soportes son iguales y sigma actúa de la misma forma sobre ambos soportes, pues la única forma es que C1 sea igual a C'I'. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Pues ciclos con soportes ajenos conmutan, entonces pues podemos cancelar C1 y cancelar C'I, y entonces nos queda otra identidad. Así que podemos repetir el argumento. C2 va a ser igual a algún C'J, los cancelamos. Y así sucesivamente. Para que las cosas queden igual, lo que tiene que ocurrir es que cuando se acaben los S elementos, se acabaron los R elementos. Entonces a fuerzas S es igual a R, y lo que hicimos fue ver que para cada ciclo de la izquierda le correspondía uno y solamente un ciclo a la derecha. En otras palabras, lo que se está diciendo es que existe una permutación de los elementos del conjunto 1, 2, hasta R en ese mismo conjunto, es decir, una permutación sobre ese R, de tal manera que un ciclo en la factorización del lado izquierdo es igual a un y solamente un ciclo, bueno, le corresponde solamente un ciclo en la factorización del lado derecho. Y pues ya quedó. Ahora, ¿en qué nos referíamos con la cuestión de la expresión de cada ciclo? Pues en que el mismo ciclo se puede escribir de varias formas. Por ejemplo, ese triciclo XYZ, pues es lo mismo que expedir esto, es lo mismo que escribir esto que escribir esto. Así que para un n ciclo hay n formas de escribirlo y que siga significando lo mismo.